Vamos a revisar la anatomía y la artrología del pie, de la osteología del pie. Entonces, comenzamos con la articulación del cuello del pie, también conocida como talo crural o tibio peroneo astragalina. Estamos viendo entonces cómo esta superficie articular de la tibia para el astrágalo, miren, para la cara superior del astrágalo, que es en realidad una estructura semicilíndrica, pero también vemos otra parte del astrágalo que se articula con el maleolo medial. El maleolo lateral o externo se está articulando también con el astrágalo. Así que esta articulación ya sabemos que se llama tibio-peroneo astragalina y la podemos clasificar como una polea o tróclea que sirve para hacer dorsiflexión, que es cuando andamos en talones, o plantiflexión cuando andamos en puntas de los dedos de los pies. Muy bien, ¿qué podemos ver aquí muy bien del dorso del pie, de los huesos? Podemos ver la cabeza del astrágalo, cómo se está articulando con el hueso navicular o escafoides, que es este, y estamos viendo también el hueso calcáneo. Miren aquí el calcáneo y cómo este hueso calcáneo tiene hacia la parte anterior una carilla para el cuboides. Entonces encontramos otra articulación aquí, la articulación calcáneo-cuboidea. Dos articulaciones, entonces. Esta articulación también se llama de Chopard, que involucra, o articulación medio transversa del tarso. Involucra dos articulaciones. La astrágalo escafoidea o talo navicular. Recordemos que todas estas articulaciones son diartrosis o sinoviales y el género de esta articulación es una enartrosis. La calcáneo-cuboidea es sencilla de montar o encaje recíproco, también llamada celara. Podemos ver entonces cómo entre el calcáneo y el astrágalo se forma este conducto óseo conocido como el seno tarso, donde se inserta el ligamento interóseo o también ligamento enceto. Podemos ver la parte posterior, la tuberosidad del calcáneo, donde se inserta el tendón calcáneo o de Aquiles, y estamos viendo algunos surcos, poleas por donde pasan los tendones de algunos músculos. Si miramos las otras articulaciones, vean cómo el escafoides se articula con la primera cuña, con la segunda cuña y con la tercera cuña. Recuerden que estas cuñas también se llaman cuneiformes, la más grande es la medial, es la más grande y miren cómo se articula con el primer metatarsiano, que también es el más voluminoso. Luego tengo la segunda cuña que se articula con el segundo metatarsiano, la tercera cuña o lateral que se articula con la base del tercer metatarsiano y el cuboide se articula con el cuarto y el quinto metatarsiano. Miren la apófisis estiloide del quinto metatarsiano que se puede fracturar también fácilmente. Entonces, estas articulaciones se llaman escafocuneales y son planas, artrodias. También puedo encontrar articulaciones intercuneales, también son planas. También la articulación cubo-cuneal entre el cuboides y la tercera cuña, que también es una artrodia o plana. Y estas otras articulaciones que son las tarsometatarsianas, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta respectivamente, estas articulaciones tarsometatarsianas o de Lisfranc son planas, o sea, también son artrodias. Miren que también hay articulaciones entre los metatarsianos, entre las bases de los metatarsianos. Hay 1, 2, 3 y 4 articulaciones intermetatarsianas que también son planas o artrodias. Y podemos observar cómo la cabeza de los metatarsianos se articulan con las bases de las falanges proximales o también les llaman posteriores, ¿no? Estas articulaciones metatarsofalángicas son condilias. Las cabezas de los metatarsianos son cóndilos, son estructuras ovoides. Y estamos viendo el dedo gordo o hallux, o también conocido como grueso artejo, solo tiene dos falanges como en la mano, una proximal y otra distal, o como ya les dije, posterior y anterior, o primera y tercera falange. Estas articulaciones, esta que simplemente se llama interfalángica, es un gínglimo o una tróclea. Las otras articulaciones de los otros dedos, de los 4 últimos dedos del pie, son parecidas también en su clase y género a las de la mano. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a encontrar dos articulaciones interfalángicas, una posterior y una anterior, o una proximal y otra distal. De todas formas, todas ellas son gínglimos.
Si miramos la planta del pie, por acá podemos encontrar entonces esto que se conoce como la apófisis menor del calcáneo o sustentáculum tali, porque sostiene al talo, que es el astrágalo. Y esto que estamos viendo, este canal que se forma aquí, se llama el túnel del tarso. Por aquí pasan los tendones de los músculos de la región profunda de la parte posterior de la pierna, o mejor, del plano profundo de la región posterior de la pierna. Estamos viendo aquí el tubérculo del navicular o del escafoides, donde se inserta el tendón del músculo tibial posterior. Estamos viendo el canal del cuboides, por donde pasa el tendón del peroneo largo. Miren la escotadura que tiene el cuboides. Parece un cubo, pero la cara más pequeña de ese cuboides es lateral y tiene la escotadura que se va a continuar por la cara plantar como canal del cuboides. El tendón del peroneo largo que lo atraviesa suele tener aquí de manera inconstante un hueso sesamoideo en ese tendón. Y luego va a llegar aquí a insertarse en la base del primer metatarsiano y también tiene expansiones tendinosas para el primer cuneiforme o cuña medial. Estamos también viendo estos huesos sesamoideos que son inconstantes, ¿cierto? Aquí en toda la articulación metatarso-falángica del primer dedo, un sesamoideo medial y un sesamoideo lateral, donde se insertan los músculos de la celda interna de la planta del pie. Ahora vamos a dejar esta extremidad aquí y vamos a estudiar algunos huesitos, por lo menos los 4 más grandes y fáciles del pie. Este es un calcáneo en una vista plantar y es un calcáneo izquierdo. Lo sé porque la apófisis menor del calcáneo, su sustentáculum tali, debe estar orientada medialmente. Miren el túnel del tarso en esta zona. Y estamos viendo 1, 2 y 3 carillas articulares para el astrágalo. También estoy viendo la tuberosidad del calcáneo, del sitio donde se inserta el tendón calcáneo de Aquiles. Y estamos viendo la apófisis mayor del calcáneo, que tiene la carilla para el cuboides. Este es el canal interóseo. Y podemos hablar entonces de una articulación calcáneo-astragalina. Y podemos decir que esa articulación tiene 3 partes. Entonces, miren que la cara inferior del astrágalo tiene un cilindro hueco que se articula con un cilindro macizo o medio cilindro macizo que tiene el calcáneo. Así que la parte posterior de la articulación calcáneo-astragalina es del género de las trocoides. Mientras que en la parte anterior, aquí está aproximándose más a una superficie plana, o sea, la parte anterior de esa articulación podría clasificarse como artrodia. Y estamos viendo también el seno tarso o seno del tarso. Y vemos en el astrágalo la cabeza del astrágalo. Este astrágalo sigue siendo izquierdo como el calcáneo. Miren esta superficie triangular que tiene la cara lateral, el astrágalo, para el maleolo lateral, y tiene una carilla articular en forma de coma por su cara medial para el maleolo medial o maleolo tibial, y vemos bien la cabeza del astrágalo. Ahora estoy viendo la nave, el hueso navicular o escafoides, que también encontramos uno en el carpo, y vemos las 3 carillas que tiene este hueso para las cuñas. Entonces podemos orientarlo porque también es izquierdo. La cara dorsal del hueso es ligeramente conveja y rugosa. Esto es el tubérculo del navicular, que debe estar orientado medialmente, y esta escotadura debe ir hacia la parte plantar. Entonces vemos la carilla, la semiesfera hueca para la cabeza del astrágalo. Dijimos que esta articulación era una enartrosis, ¿recuerdan? Su género. Y estamos viendo entonces las carillas para las 3 cuñas, para el cuneiforme medial, para la segunda cuña o media y la tercera cuña o lateral. Y por último tengo un cuboides. La superficie más amplia articular del cuboides es esta para el calcáneo, para la apófisis mayor del calcáneo. Y recordemos que esta articulación es el aro en silla de montar. También puedo ver en su cara lateral más estrecha, como lo mencioné anteriormente, una escotadura que se va a continuar con el canal del cuboides, y en su cara anterior 2 superficies articulares, una para la base del quinto y del cuarto, la otra para la base del cuarto metatarsiano, y esta carilla articular para la tercera cuña. Así que son fáciles de reconocer estos huesos.